Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan en esta hora a través de esta red social. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes a través de este medio y compartir una enseñanza de la palabra de Dios, principalmente una enseñanza que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida cotidiana, y que se trata de cómo tratar con nuestros propios fracasos, así como con los fracasos de los demás. Pero antes de comenzar esta enseñanza, quisiera que oráramos un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche para poder compartir de tu palabra y ser enseñados por tu Espíritu Santo, para que tu unción que permanece sobre nosotros, Señor, rompa todo yugo, nos transforme, nos haga ganar en sabiduría y en estatura del varón perfecto, Señor. Te pedimos en esta noche, Padre, que por tu Espíritu Santo tú abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, pero por sobre todo, Señor, nuestro corazón, para que tu palabra encuentre una tierra fértil donde ser sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, desde ya te pedimos que tú nos des la madurez para poder escuchar lo que vamos a escuchar esta noche, Señor, y que sea de edificación para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que vayas a hacer en esta noche en nuestros corazones. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nuestro tema de esta noche es cómo tratar con nuestros fracasos y con los fracasos de otros. Este es un tema que lo enfrentamos cotidianamente en nuestras relaciones interpersonales, y para poder tener relaciones armoniosas, bendecidas, exitosas, de edificación, necesitamos aprender a manejar los fracasos, tanto los propios como los de los demás. Los fracasos nos van a llegar porque es parte de la vieja naturaleza que aún en alguna medida todos los hijos de Dios tenemos programada en nuestra mente y en nuestro corazón, que es a lo que la palabra de Dios le llama la iniquidad o lo engañoso y perverso de nuestro corazón o la carne. Y los fracasos son una forma que Dios utiliza para llevarnos cada día más a la madurez. Nuestros fracasos y los fracasos de otros no necesariamente son malos, si sabemos manejarlos o utilizarlos en acuerdo con Dios. Todos los fracasos, errores, pecados, circunstancias contrarias que Dios permite, no los causa Él, pero Él los permite en nuestras vidas, son para utilizarlos para nuestro bien, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. Dice el Señor que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito, a su voluntad, fuimos llamados para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. O sea que Dios va a usar nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestras circunstancias negativas, nuestros errores, para hacernos crecer al carácter de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a usar estas cosas en nuestro beneficio. Todos los fracasos, todos los errores, todos los pecados y circunstancias contrarias son temporales.
Lo dice Proverbios, nos lo dice el Señor en Proverbios 24:16, que 7 veces caerá el justo, más se levantará. Oiga, está hablando de los justos, no está hablando de los impíos, de los incrédulos, está hablando de nosotros, sus hijos. Y también en el Salmo 55:22, la palabra de Dios dice que Él no dejará caído al justo. Lo que le voy a compartir hoy en la noche no es una enseñanza teórica, es una enseñanza experimentada personalmente en mí o por mí. Si usted piensa que yo he sido una persona que no he tenido fracasos, errores, pecados o circunstancias negativas en mi vida, déjeme decirle que está totalmente equivocado. Los he tenido y los sigo teniendo. He fracasado una y otra vez en todas las áreas de mi vida. He fracasado como esposo. Tengo un divorcio encima. Aparte de eso, tengo una hija fuera de matrimonio. He fracasado o fracasé varias veces como padre. Y en la misericordia del Señor, el Señor me permitió restaurar y restituir esas cosas. He fracasado como profesional en el mundo secular. He fracasado como pastor. Y he fracasado como persona. Y he fracasado en mi relación con Dios también muchas veces. Pero de algo de lo que puedo dar fe y testimonio es que tenemos un Padre de gracia. Tenemos un Padre de misericordia. Un Padre que nos da nuevas oportunidades. Un Padre que va a usar todo lo malo que nos pueda suceder para llevarnos a un siguiente nivel en la relación con Él. Si colaboramos con Él, si somos sus colaboradores en esa obra que Él quiere hacer en nuestras vidas, de llevarnos a esa perfección de la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Los fracasos no son para avergonzarnos. Es cierto que muchas personas nos señalan y nos van a etiquetar. Y se olvidan que nadie está libre de culpa. Pero por lo que ellos digan y por las etiquetas que nos quieran poner a cada uno de nosotros, no significa que nosotros tengamos que vivir esas etiquetas o vivir en esas etiquetas. Porque Dios nos puso una etiqueta definitiva, nos dio una identidad definitiva que no va a cambiar de aquí hasta la eternidad, y es la identidad de que somos hijos de Dios, de que somos sus hijos. Si hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, somos hijos de Dios. Esa es la única etiqueta que vale en este mundo. Todas las demás etiquetas nos las pueden poner los demás, es problema de ellos. Otras etiquetas como los títulos o los oficios, esas son temporales, se van a quedar acá. La única etiqueta que nos sirve verdaderamente en la vida terrenal y en la vida eterna es la etiqueta de hijos de Dios, con la cual Él nos marcó y nos selló por el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención definitiva. Así que todo fracaso, todo pecado, todo error, toda circunstancia negativa es temporal. La palabra de Dios dice que Él perdonará, tendrá misericordia de nosotros, perdonará nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Es un error pensar que cuando nosotros lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, Él nos va a sacar la lista de pecados. Eso ya los olvidó. Es más, Él dice que los enterró en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Lo que el Señor sí va a ver es que hicimos nosotros con nuestros pecados, circunstancias negativas, fracasos y errores para ser conformados a la estatura del varón perfecto. ¿Cuánto crecimos? Los fracasos, los pecados, las caídas, los errores, las circunstancias negativas, para lo que nos deben servir es para madurar, para crecer
en el Señor, para ganar sabiduría. Todo lo que yo le comparto o le he compartido a lo largo de todas estas enseñanzas sobre cualquier tema, no son temas que haya estudiado en teoría, sino son temas que he vivido prácticamente. Cuando yo le doy una enseñanza, esa enseñanza es porque ahí va mi vida. Porque yo no fui llamado a hablar teoría, fui llamado a hablar vida, fui llamado a hablar de aquello que ha sido mi experiencia en mi vida. Una cosa que quiero que tenga claro es que la persona que fuimos, la persona que somos y la persona que seremos en el futuro no es la misma persona. Son diferentes personas. Porque estamos nosotros en una constante transformación a la imagen de Cristo. La palabra lo dice en Filipenses capítulo 1 y versículo número 6. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que el Dios de paz nos santificará por completo espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, no somos la misma persona de ayer ni vamos a ser la misma persona mañana, porque el Señor está obrando en nuestras vidas a través de todas las circunstancias positivas y negativas para llevarnos a esa madurez, a esa sabiduría, a ese crecimiento. Aunque el Señor no toma en cuenta nuestros pecados, una vez que los confesamos, nos arrepentimos y pedimos perdón, Él sí los va a utilizar para hacernos crecer espiritualmente y en sabiduría. Por ello, no necesitamos vivir ni en la vergüenza, ni en la culpa, ni en la condenación, ni en la acusación, ni en el juicio, ni en la vergüenza. Porque el Señor es claro en su enseñanza cuando se trató de la mujer sorprendida en adulterio. Dijo: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Que mis pecados no sean iguales a los pecados de otro. Que mis fracasos no sean igual a los fracasos de otro. Que mis circunstancias negativas no sean igual a las circunstancias negativas de otros. Y que nuestros errores no sean iguales a los de otros no significa que los demás sean mejores que nosotros. Simple y sencillamente cada uno de nosotros está siguiendo los procesos necesarios para poder crecer a la estatura de ese varón perfecto. Lo que necesitamos con todas estas cosas, con todos estos fracasos, es reconocerlos, escudriñar nuestros corazones buscando las causas y los motivos para superarlos, para que sean sanados y crecer en sabiduría, es decir, ser restaurados. Nosotros tenemos un Dios de restauración, no un Dios que espera personas perfectas, pero que sí espera personas que aprendan de sus fracasos para crecer y madurar. Ahí tenemos, la Biblia no oculta los errores de los grandes héroes de la fe, no oculta los fracasos de los grandes héroes de la fe ni sus pecados. Ahí tenemos a Abraham, que no le creyó a Dios al principio y entonces tomó a Agar, la sierva de Sara, para tener un hijo. Y sin embargo, Abraham se convirtió en el padre de la fe. Ahí tenemos a David. David, un hombre que cometió adulterio, un hombre que asesinó a otro en beneficio personal, un hombre que se equivocó cuando trató de traer el arca de la casa de Obed hacia Jerusalén, y en lugar de traerla como Dios había dicho, la quiso traer en una carreta jalada por bueyes, y eso ocasionó la muerte del que conducía la carreta. Un hombre que hizo un censo y no cumplió un censo para sentirse orgulloso, seguro, y no consultó a Dios de la forma de hacer el censo.
y se saltó lo que la palabra de Dios decía al respecto de los censos. Y sin embargo, a pesar de todos sus errores y de todos sus fracasos, Dios dice de él: un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le diga. ¿Por qué razón? Porque a través de sus fracasos, David adquirió sabiduría y fue conformándose cada día más a la imagen de Cristo. Ahí tenemos a Sansón, un hombre que cayó constantemente en fornicación, y la fornicación lo llevó a quedar ciego y caer prisionero de los filisteos. Pero en el arrepentimiento y en el pedir perdón al Señor, cumplió el propósito para el cual Dios lo había llamado, y Dios lo tiene en la galería de los héroes de la fe, a pesar de sus fracasos, en Hebreos capítulo 11. Tenemos también a Jacob, el patriarca, a Isaac, otro patriarca. Isaac prefirió a un hijo sobre otro, y eso causó división entre los hijos y que un hijo tuviera que salir al exilio. Jacob tuvo 12 hijos de 4 mujeres diferentes, y sin embargo, Dios, aún después de muertos ellos, Abraham, Isaac y Jacob, dice que es el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque Dios usó sus fracasos para llevarlos a madurez, para irlos conformando a la imagen de Cristo y adquirir sabiduría. Y eso es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Dios no toma en cuenta nuestros fracasos, pero los va a usar para llevarnos a un nuevo nivel de madurez. Así que cuando usted fracasa en algo, incluso si hay alguien que nos está viendo en este momento y que está etiquetado por otros hermanos como un caído, déjeme decirle que no tiene por qué permanecer caído, sino volver y acudir de nuevo al Señor para buscar misericordia, porque Dios es el Dios de la restauración, el Dios de las nuevas oportunidades, porque Dios no deja caído al justo, porque el justo cae y se levanta 7 veces. Eso es lo que Él nos dice. Es un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de favor. Y Él va a cambiar y va a restaurar todo aquello que se trató de comer o se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y esos son todos esos fracasos, errores, caídas, pecados, etcétera, que nunca más, dice la palabra, nos acordaremos de ellos, y serán como aguas que pasaron y habrá valido la pena. Déjeme decirle y contarle. Como le dije al principio, he tenido en mi vida muchos fracasos, en todas las áreas, aún como creyente, aún como ministro del Señor, he fracasado, y lo admito. Pero no me enorgullezco de ello, pero eso sí me ha permitido conocer más de cerca a un Padre que me ama, a un Padre de gracia, a un Padre que no condena, a un Padre que no juzga, a un Padre que no acusa, a un Padre que no culpa, sino a un Padre que restaura. Y conmueve muchísimo mi corazón el hecho de el hijo pródigo en Lucas capítulo número 15. El hijo pródigo hizo una serie de actos en contra de su padre. Primero, decirle que le diera la herencia, lo que equivalía a decirle: para mí es mejor que estés muerto y no vivo. Luego tomó todas sus cosas y se largó de la casa. Y eso significaba decirle: no sos un buen padre, no has sido un buen padre, prefiero la calle como padre que a ti como padre. Luego fue a desperdiciar toda su herencia en pecados. Y eso significaba decirle al padre: no me importa cómo conseguiste y cuánto esfuerzo hiciste, para mí no vale nada lo que conseguiste y lo voy a
malgastar. Y cuando tuvo hambre, en lugar de volver a la casa del padre, se fue a buscar a un ciudadano del lugar donde estaba. Y eso equivalía a decirle, ni muriéndome de hambre regreso contigo. Y luego va a cuidar cerdos. Y cuidar cerdos para un judío era el peor de los pecados. De ahí le estaba diciendo al padre, me importa un rábano tus creencias religiosas y lo que tu Dios dice. Y no solo fue a cuidar cerdos, quiso comer la comida de un cerdo, quiso hacerse como un cerdo. O sea, todavía agrandó aún más el pecado. Pero de repente vuelve en sí y se arrepiente. ¿Y qué hace el padre? El hijo confiesa sus pecados y el padre ya sabía que traía un corazón arrepentido, un corazón transformado. Y el padre no le reclama, es más, el padre lo lleva a un nuevo nivel que no había tenido antes. Le da un vestido nuevo que significa limpieza y unción. Pone calzado nuevo en sus pies que significa revelación, porque benditos son los pies de los que llevan buenas nuevas. Le pone un anillo en su mano que significa un nuevo poder y una nueva autoridad. Hace fiesta, lo cual significa restauración al gozo. Mata un becerro gordo, que significa prosperidad y bendición. O sea, usó el fracaso del hijo para llevarlo a otro nivel de madurez, a otro nivel de carácter, a otro nivel de bendición. Y mi experiencia es esa. De todos mis fracasos, el Señor me ha sacado perfeccionado. No han sido fáciles. No ha sido todo gozo. Ha habido sufrimiento, ha habido dolor, ha habido tristeza, depresión. Pero una cosa le puedo asegurar. En mis más de 40 años como creyente, todos mis fracasos pasados y presentes, el Señor los ha usado para permitirme ganar en sabiduría, ganar en madurez, ganar en entendimiento. No le voy a contar todos mis fracasos, ya le conté algunos. Y esos quizás sean los menos peores. Pero el Señor ha usado cada cosa de esas en mi vida para una transformación, para una sanidad, para una restauración. No importa las etiquetas que me pongan. Ya gracias a Dios aprendí que no dependo de lo que digan los demás, sino que nuestra vida depende de lo que dice Dios, y Dios dice que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros, que aun cuando nosotros echemos canas, Él seguirá con nosotros, guiándonos, cuidándonos, guardándonos, que Él no nos dejará ni nos abandonará. Y he aprendido que lo único que vale en esta vida es que Él sea nuestro Padre. Las etiquetas que los demás nos puedan poner, esas etiquetas no tienen ninguna importancia. Esas etiquetas son temporales. Al final, la etiqueta que mandará es la etiqueta que Dios nos puso. No somos perfectos de ninguna manera, pero estamos en el camino de la perfección. O sea, el hecho de que Dios perdone nuestros pecados, perdone nuestros fracasos, perdone nuestros errores, no es un permiso para seguirlo haciendo. Es una invitación que Dios nos hace a hacer un alto en el camino, a reflexionar, a entender los motivos de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, para poder obtener de ellos sabiduría y ser consolados por el Señor para consolar a otros que estén pasando por las mismas circunstancias. Dios es un Dios de restauración.
y un Dios que restaura aún mejor de como estábamos antes. No somos perfectos, por favor entendamos eso. Porque hay una carga, yo he visto en el cuerpo de Cristo cómo hay una carga, y no solo en el cuerpo de Cristo, porque la demás gente también cuando sabe que somos cristianos piensa que tenemos que ser perfectos, prácticamente ángeles delante de ellos, y no entienden que somos personas que estamos todavía en proceso de perfeccionamiento. Vamos a cometer errores, vamos a cometer fracasos. El problema no es fracasar, el problema no es cometer errores, el problema no es pasar por circunstancias negativas, el problema fundamental no es pecar. El problema fundamental es qué vamos a hacer con eso para crecer a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Dios no llamó a personas perfectas. Es más, Dios llamó o nos llamó porque éramos las personas más imperfectas del mundo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Y si la palabra lo dice, es que Dios nos lo está diciendo. Dios está hablándonos para que no tengamos un concepto más alto del que debemos tener. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No es por nosotros mismos, es por él. Mire, Dios acometió algo. La palabra de Dios dice que nada hay imposible para el Señor. Y Dios lo demuestra día a día con cada uno de nosotros, que siendo lo vil, lo necio, lo débil, lo menospreciado, nos está convirtiendo en personas a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Eso es maravilloso. Él sabe que somos polvo. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras tentaciones, porque Él se hizo hombre y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, y eso lo capacitó para ser nuestro intercesor delante del Padre, y es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Así que Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras luchas, conoce nuestras batallas. Lo que nosotros no debemos permitir hacer es quedarnos tirados en esas circunstancias o en esas situaciones. Lo que necesitamos es tomar la decisión de que cueste lo que cueste, vamos a salir adelante, vamos a ser transformados. Y tenemos para ello la palabra de Dios, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la intercesión de Jesús y la intercesión del Espíritu Santo a favor de nosotros. Y tenemos la obra de Dios en nosotros que dice que Él perfeccionará la obra que comenzó. Así que no podemos de ninguna manera quedarnos en nuestros fracasos. Necesitamos salir de ellos, tomar la decisión. Está bien, fracasé, pero el fracaso no es un monumento, el fracaso es solo un momento. Nadie que haya tenido éxito no tuvo fracasos. Los fracasos fueron los que cimentaron el éxito posterior. Necesitamos ser esforzados, valientes para salir de ahí. Se necesita ser valiente para salir de un fracaso. Mucha gente fracasa y ahí se queda.
y se queda lamiéndose las heridas y se queda autocompadeciéndose de sí mismo y muchas veces hasta renegando de Dios, que Dios tiene la culpa de su fracaso y tiene la culpa de no sacarlo. Pero la palabra de Dios dice que de nuestros fracasos Él nos va a sacar, pero nos va a sacar con nuestra colaboración. Usted se recuerda cuando Elías estaba refugiado en una gran depresión, en una cueva. El Señor le dijo, sal de la cueva. Quiere decir, sal de tu fracaso. Sal de tu error, sal de tu pecado. Y ven aquí conmigo. Yo te voy a llevar a otro nivel. El Señor va a hacerlo. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de salir de nuestros fracasos, de nuestras cuevas que representan los fracasos, los errores, los pecados, las circunstancias negativas. Es importante que no nos quedemos tirados. El que está caído no tiene por qué estar caído. El que fracasó no tiene por qué quedarse en el fracaso. El que pecó no tiene por qué quedarse viviendo ese pecado. Vencido y derrotado, porque en el Señor somos más que vencedores por medio de Él. Él nos quiere llevar a un nivel superior de victoria sobre esas circunstancias, sobre esa cueva en la que nos hemos encuevado. Y déjenme decirle algo, mal hacemos los cristianos en señalar los pecados de otros y en condenarlos, en acusarlos, en tildarlos de caídos. Porque él no es una persona, al que nosotros llamamos caído no es una persona caída, es una persona que necesita restauración, es una persona que todavía en su corazón hay problemas que necesitan ser sanados y restaurados, llevados delante del Señor para ser absolutamente sanados. Es una persona que está herida, dolida, que le duele haberle fallado al Señor, que le duele haber fracasado, que no sabe cómo salir, y nosotros en lugar de darle una mano para sacarlo, lo señalamos, lo acusamos, lo etiquetamos. Deberíamos aprender del ejemplo de David. David, Dios lo llama en Hechos 13:22, varón conforme a su corazón. Y sin embargo nosotros todavía seguimos en el tema de que David fue adúltero y de que David fue asesino. Y se nos olvida que nos dejó esos salmos maravillosos donde habla de sus fracasos, pero también habla de la misericordia del Señor y de su gracia para restaurarlo. Y déjenme decirle algo también más acá. No solo se trata de nosotros. Por favor, tengamos misericordia de nuestros ministros, de nuestros pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, etc. Porque ellos también son seres humanos, o somos seres humanos que estamos luchando para alcanzar esa perfección y que nos cuesta. Porque traemos programas, traemos patrones de pensamiento, traemos situaciones personales que todavía necesitan ser restauradas. Y cuando caemos, fracasamos, cometemos errores, etc., es porque Dios nos está marcando cosas que necesitan ser sanadas en nuestra vida. Yo pienso, por lo que dice la palabra de Dios, que los que somos llamados al ministerio no somos llamados por ser los mejores, sino somos llamados por ser los peores de lo peor. Y lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 22 al 24, dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y déjeme hacerle una pregunta para que la medite. ¿Quiénes son los más necesarios en el cuerpo de Cristo? Todos somos necesarios, pero ¿quiénes son los que tienen un puesto de prominencia porque son los responsables de perfeccionar a los santos?
Los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y quiénes son a los que se les reviste de mayor dignidad en el cuerpo de Cristo? Precisamente a esos ministros. ¿Y quiénes son los que son tratados con más decoro en el cuerpo de Cristo? Precisamente esos ministros. ¿Y entonces eso qué significa? Que son los menos dignos, los menos decorosos y los menos débiles, los más débiles. Y nuestra responsabilidad es ser misericordiosos con ellos. Mire, hoy veo las redes sociales todos los días y me duele. Me duele en mi corazón cómo son tratados los hermanos, cómo son tratados los consiervos. Son tratados de hijos del diablo, engañadores, codiciosos. Yo no dudo que algunos pudieran serlo, pero no todos. La gran mayoría no son codiciosos. Yo conozco cientos de pastores y la gran mayoría de ellos no son ni codiciosos, ni falsos profetas o falsos ministros, ni son hijos del diablo. Aman a Dios con todo su corazón. El ministerio para la gran mayoría de los ministros no es negocio, es vocación. Y pasamos dificultades, necesidades. Todo el mundo piensa en los diezmos. ¿Pero cuánta gente diezma? Y sin embargo, damos la vida por los demás, pero un error nuestro. Nos cuesta señalamientos, abandono, rechazo, malas etiquetas, etc. Mire, no se manifiesta, no se ve, pero cada una de las enseñanzas que damos lleva horas de oración, horas de trabajo, horas de estudio. Damos nuestra vida por eso, pero al primer señalamiento o al primer error, nos rechazan y nos abandonan. Eso es un problema en nuestras relaciones interpersonales como cuerpo, como hermanos, y esos problemas también se reflejan en las demás relaciones que tenemos. Nos olvidamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Pero ¿qué pasa si alguien en el cuerpo de Cristo fracasa? Lo señalamos de pecador, de falso, de hijo del diablo, cuando no es así. Es una persona que está luchando contra esos programas de la carne que tenemos ensartados en nuestra cabeza, que no se borran. Una persona que merece compasión. Dios tiene compasión de él. Nosotros deberíamos tener compasión de él. Y ayudarlo y dolernos con él y echarle una mano. Es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 5. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice que lo juzguemos, que lo acusemos, que lo culpemos, que lo condenemos, que lo llenemos de vergüenza, que lo señalemos. Dice que lo restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos en la vida vamos a tener más de algún fracaso. Y no uno. Vamos a tener muchos por nuestra propia imperfección y vamos a necesitar de otros para restaurarnos. En lugar de palabras de condenación, necesitamos palabras de restauración. En el cuerpo de Cristo hay demasiados amigos de Job. Usted se recuerda de los amigos de Job. Job estaba equivocado en muchas cosas. Job estaba siendo transformado en un proceso de transformación de Dios. Y en lugar de exhortarlo, de alentarlo, de edificarlo, durante más de 30 capítulos del libro de Job, lo acusan, lo condenan, lo juzgan, lo maldicen, de todo. Y eran los amigos de Job. Con amigos así, digo yo, no necesitamos enemigos. Esa no es nuestra función. Esa es la función del diablo.
La función del diablo es acusar, condenar. La función del diablo es señalar, es culpar, condenar. Pero nuestra función es la función de restaurar. Para tener relaciones armoniosas con Dios, con nosotros mismos y con los demás, debemos ser embajadores de la reconciliación, dice 2 Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Y ser ministros de la reconciliación significa ayudar a los demás a ser restaurados. Ayudar a los demás a levantarse, no a hundirlos más. Para hundirnos ya tenemos nosotros solitos. Y tenemos al diablo para que lo haga. Pero lo que necesitamos cuando fracasamos, cuando caemos, cuando cometemos errores, lo que necesitamos es una mano que nos diga, aquí estoy. Te voy a ayudar a levantarte, te voy a animar, voy a ser tu porrista porque sos más que vencedor y te vas a levantar y vas a ir a un nuevo nivel. Siguiendo en Gálatas, dice la palabra, que restauremos a otros con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que también nosotros seamos tentados. Y ahí es equivalente a decir, van a ser tentados. Y algún día van a fracasar. Y algún día van a necesitar a alguien que los levante y los restaure. Siembra bien para cosechar bien. Es lo que está diciendo. Y sigue hablando ese pasaje. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no sobrellevamos las cargas de los otros, sino acusamos, juzgamos, condenamos, culpamos, avergonzamos, estamos incumpliendo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor. Y nosotros nos sentimos muy espirituales señalando. Yo lo hice en alguna etapa de mi vida hace muchísimos años. Me sentía súper espiritual señalando, acusando y juzgando a otros que habían pecado. Hasta que no me tocó a mí. Y el Señor me dijo, estás cosechando lo que sembraste. Pero ya que cosechaste, ahora aprendamos la lección. Y la próxima vez que veas a alguien, recordate que tú no sos quien para señalar. Y que tu responsabilidad delante de mí y delante de Él es restaurarlos. Por eso me dedico a la consejería. Porque se trata de restaurar, no de acusar, condenar, juzgar. Se trata de llorar con el que llora y de gozarnos con el que triunfa. Esa es la verdadera función de la consejería. La consejería no se trata de machetear a alguien con la Biblia. Se trata de restaurarlo. Y la palabra de Dios nos enseña que somos ministros de la restauración. ¿Por qué? Porque en Corintios la palabra de Dios dice que con la consolación con la que hemos sido consolados, con esa consolaremos también a otros. Así como Dios nos sacó, nosotros vamos a sacar a otros. Es parte de la sabiduría que necesitamos adquirir. Es parte del carácter de Cristo que necesitamos adquirir a través de nuestros fracasos, a través de nuestras circunstancias difíciles. Sigue el pasaje. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, es decir, el que se cree superior a otro, que fracasó, que falló, que cayó, siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Mire, hermano y hermana, amigo que nos está viendo, Dios es un Dios de restauración. Yo me podría pasar una hora contándole todos mis pecados, fracasos, circunstancias negativas. Ya le conté algunos al principio. Y esos son los menos peores.
Pero si Dios logró hacer algo de este hombre, Dios puede hacerlo con cualquiera. Para Dios no hay imposible. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios bondadoso, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. El Dios que nos ama. El Dios que nos quiere restaurar, que nos quiere llevar a una vida cada día más abundante, que quiere llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Y para Él no hay nada imposible. Y nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con el plan de Dios, con el carácter de Dios, para ayudar a nuestros hermanos en sus fracasos, así como nosotros necesitamos ayuda en nuestros fracasos. Los fracasos no son definitivos. Los fracasos nos van a llevar a nuevas oportunidades. Nos van a llevar a mejores oportunidades. En nuestras relaciones, por favor, no señalemos los fracasos de otros. No juzguemos. Si queremos tener relaciones armoniosas, bendecidas, exitosas, por favor, seamos compasivos, seamos ministros de gracia, seamos ministros de misericordia. No se imagina cuán doloroso, si usted no ha pasado por esa experiencia, no se imagina cuán doloroso es enfrentarse con amigos de Job. Con amigos como los amigos de Job, que te señalan, que te juzgan, que te acusan, que te condenan, que solo ven lo malo en ti y no están viendo la obra que Dios está haciendo en ti. Y aún en consejería, yo experimenté eso. Por eso soy consejero, o por lo menos trato de serlo. Porque yo experimenté lo que era una consejería al estilo de los amigos de Job, no al estilo de Dios. Y eso no me hizo ni tener amargura, ni tener rencor, ni tener resentimiento. Eso me hizo ganar en sabiduría. Y eso me hizo reorientar el ministerio que Dios me dio. Me sirvió. Fue una experiencia dolorosa, pero sirvió. Porque me ayudó a una transformación en mí, a tener perspectivas diferentes. Y eso es lo que necesitamos lograr en nuestros fracasos, poniéndonos de acuerdo con Dios, de ganar sabiduría, ganar en carácter, ganar en parecernos cada día más a Cristo, en ser hacedores de la palabra. Los fracasos no son ni los suyos ni los de nadie. Los fracasos no son definitivos. Llámele al fracaso como quiera. Error, pecado, circunstancia negativa, metida de pata, como quiera. Ningún fracaso es definitivo. Los fracasos solo son los escalones que Dios va a usar para construir éxitos en nosotros, para llevarnos a una vida de madurez, a una vida para acercarnos incluso a Él. Hay un pasaje en el libro de Oseas, en el capítulo 2, que dice: te llevaré al desierto y te enamoraré. Y créame que esa es mi experiencia de vida. No sé cuántas veces el Señor me ha llevado al desierto. Debo confesarle que he sido necio, muy necio. Pero una y otra vez el Señor me ha llevado al desierto, me ha restaurado y me ha enamorado de Él. Vivo enamorado de Él. He entendido que es a Él al que necesito. Que mi vida no depende de lo que digan los demás, de lo que piensen los demás, de mis fracasos, de mis errores. Mi vida depende de Él. Y Él es un Padre amoroso. Que si el padre del hijo pródigo, siendo humano y siendo malo, le dio buenas dádivas a su hijo, cuánto más
nuestro Padre nos dará buenas dádivas a cada uno de nosotros. Por favor, en sus relaciones interpersonales, en su propia vida, si usted fracasa, levántese. Y si necesita ayuda para levantarse, búsquela, porque la ha de haber a su alrededor. Y si no la hay, me pongo a su disposición para ayudarle. Pero no tiene por qué quedarse en el fracaso. Necesita levantarse. Y se va a levantar, porque el que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque los planes del Señor para nosotros, que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, no cambian por nuestros fracasos. Más bien se reafirman y Él va a trabajar en nosotros para que esos fracasos nos sirvan de trampolín para llevarnos al cumplimiento de esos planes. Y si ve fracasar a otro, no lo acuse, no lo juzgue, no lo condene, no haga el trabajo del diablo. Romanos capítulo 8, versículos del 31 en adelante nos dicen que ese es el trabajo del diablo. No hagamos el trabajo del diablo. Mire, por experiencia le digo, suficiente con la condenación que el diablo me trae a mí mismo por mi propia carne, porque la carne es una traidora. La carne nos lleva al pecado y después nos acusa. Suficiente tenemos con eso, para que alguien de afuera nos acuse. Suficiente rechazo nos trae el diablo y la carne para que otros nos rechacen. Usted no se imagina las cosas que me ha tocado vivir, o quizás sí, tal vez le ha tocado vivir algunas de ellas. Pero gente del cuerpo de Cristo, que por mis errores y mis fracasos se dedicó a destruirme el ministerio. Y no digo que ellos tienen la culpa, es la cosecha de mis propias decisiones, malas decisiones. Pero qué triste ver que hermanos que debieron ayudarnos a levantarnos, nos hundieron más. Pero ¿sabe una cosa? A pesar de eso, Dios nos levanta de nuevo. Y nos levanta a algo mejor. Yo me acuerdo, y le voy a dar un testimonio que se parece un poco al mío, de un hombre que por ahí por los años 85 era el mayor evangelista que ha existido hasta el día de hoy. Ni siquiera ha habido otro evangelista como él, después de él. Ni siquiera evangelistas tan famosos como Benny Hinn o quizá Billy Graham alcanzaron los niveles que este hombre alcanzó. Este hombre era tan impactante, su ministerio. En 1985, él usaba la televisión, pero no usaba televisión cristiana. Él en 130 países pagaba televisión secular a precios prime porque tenía horarios prime. Eso era carísimo. El presupuesto de su ministerio estaba en aquellos tiempos, en el 85, haga las equivalencias ahora, pero eran alrededor de $30 millones al mes. Porque eran 130 canales seculares prime, en los mejores horarios, para predicar la palabra. Y encima de eso, él ayudaba a un montón de ministerios en el mundo. Tan solo aquí en El Salvador, cerquita, él ayudaba a un ministerio de un hermano, Juan, no me acuerdo cómo, Juan qué, pero era un ministerio de atención a niños huérfanos en El Salvador. Y así como a él, ayudaba a otro montón de ministerios en otras partes del mundo. Cuando él predicaba, aún el Senado o el Congreso de los Estados Unidos, si estaban en sesión, suspendían para oírlo, para verlo. Así de influyente era.
tenía una audiencia aproximadamente, semanalmente, aproximadamente de 130 millones de personas. Y se han de haber convertido con él millones de millones al Evangelio. Si de números se trata, por los medios que usó, por el alcance que tuvo, por la cantidad de audiencia, es el mayor teleevangelista que ha existido hasta el día de hoy. Pero ese hombre tenía algo en su corazón que no había sido sanado. Y en algún momento él se dedicó a juzgar a otros ministros. Y uno de esos ministros, en venganza, contrató detectives que lo siguieran y descubrieron un pecado en el carácter de él, que era pornografía, y le tomaron fotos. Y ese hombre pidió perdón. Y la gracia de Dios estuvo con él, pero le aconsejaron que parara un poco en el ministerio para darse tiempo a la restauración. Desgraciadamente no lo hizo. Y lo volvieron a cachar en el mismo pecado. Y muchísimos ministros en todo el mundo lo acusaron, lo condenaron. Casi que lo mandaron al infierno. Y si bien es cierto, su ministerio nunca llegó a alcanzar, de hecho él tenía la iglesia más grande de Estados Unidos en ese tiempo, una iglesia en ese tiempo era una mega iglesia, tenía más de 5,000 miembros. Sin embargo, ese hombre salió de su fracaso y comentó una Biblia completa, versículo a versículo, que es un tesoro. Y es un tesoro de la gracia de Dios. En cada versículo él destila gracia. Después de que era un legalista o condenador, después de su fracaso, de su pecado, el Señor lo restauró. Y lo restauró de una manera espectacular a la gracia. Y escribió los comentarios de una Biblia versículo a versículo. Y una Biblia que destila misericordia, amor de Dios, gracia, favor. Quizá no volvió a ser famoso como era antes. Pero sabe una cosa, fue más famoso en el trono de la gracia. Porque creció al carácter de Cristo. Creció al varón perfecto. Dios se pudo levantar otros evangelistas para hacer el trabajo. Pero Dios estaba más interesado en el corazón de ese hombre. Así como está interesado en el corazón suyo si fracasa, o aunque no fracase, y está interesado en el corazón de todos los demás con los que nos relacionamos y fracasan. Él va a transformar ese corazón. A mí no me cabe ni la menor duda. Porque si lo ha hecho conmigo, lo hace con cualquiera. Lo va a hacer con cualquiera, porque Él no hace acepción de persona. De hecho, para mí esta pandemia ha sido, o más bien las medidas de confinamiento de esta pandemia han sido de una tremenda bendición. Porque me sirvieron para meterme con el Señor. Para mí esto fue como un retiro, o está siendo como un retiro. Y un retiro donde el Señor ha abierto mi corazón y me ha llevado a darme cuenta de tantas cosas en mi vida. Y me está libertando, restaurando, sanando. Porque Él es un Dios de restauración, de sanidad, de liberación. Y Él no deja caído al justo. Él todo el tiempo está en el proceso de transformarnos y usar nuestras circunstancias positivas y negativas para transformarnos en personas, quizá no de éxito como al estilo del mundo, pero sí de éxito delante del trono de su gracia. Y ese es nuestro trabajo. Por favor, si está caído o fracasado o ha cometido errores,
o ha hecho cosas que no debía, levántese. Es el tiempo de levantarse. No es el tiempo de mantenerse caído en la autoconmiseración. Ya hubo suficiente de eso. Hoy el Señor le dice, como le dijo a Elías, sal de tu cueva. Yo te voy a restaurar. Yo te voy a dar un ministerio más grande. Yo te voy a dar una vida mejor. Y si usted sabe de alguien que está caído, fracasado, ayúdelo, anímelo a levantarse. Porque el que ha fracasado adquirió sabiduría. O la va a adquirir cuando comience a levantarse de ese fracaso. Y va a salir más sabio de esa situación. Lo dice la palabra y con esto vamos a cerrar. En Primera de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro, 5:18. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esos son los que fracasan, los que caen, los que están en circunstancias negativas, los que cometen errores. El diablo está buscando devorarlos. Pero resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, a un nuevo nivel. En otras palabras, amados, puede que enfrentemos fracasos, pero no es el único. Todos en todo el mundo y en todas las épocas que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos fracasado. Pedro fracasó, Pablo fracasó. Pablo al final de su ministerio dice: con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esto? Bendito Jesucristo, dice. E inmediatamente dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todos nos enfrentamos a esos fracasos y el diablo va a querer hundirnos, encerrarnos en una cueva, neutralizarnos, dejarnos hundidos. Pero nosotros necesitamos agarrarnos de la fe. Y si no nos podemos agarrar de la fe, hay que darle la mano a ese hermano para que se agarre de la fe, para salir de eso. Porque hay un Dios de toda gracia. Aquí lo dice en este pasaje. El Dios de toda gracia. La gracia de Dios no se agota. La gracia de Dios es infinita y eterna, como Él es infinito y eterno. Y va a manifestarnos su gracia. Y vamos a conocer de su gracia más aún. Porque Él nos va a restaurar, nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Así que ánimo, mis hermanos, y anime a los que estén fracasados, anime a los que estén caídos, anime a los que estén encuevados, a que salgan de ahí, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios cambia los tiempos, y no una vez, muchas veces, y no de segundas oportunidades. Dios es Dios de múltiples oportunidades. 7 veces caerá el justo, el Señor le dará la oportunidad, y 7 veces se levantará. Así que, mis hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, y si ha sido de bendición para su vida, le rogaría que por favor usted la comparta con otros para que sea de bendición para la vida de ellos también. Y si usted quiere tener más enseñanzas que puedan exhortar, edificar y animar su vida, le sugiero que se suscriba a nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están todas las enseñanzas
relacionadas a este tema y a otros temas para edificar su vida. Suscríbase, no tiene ningún costo, y muchas de esas enseñanzas adicionalmente llevan los bosquejos de lo que hemos hablado para que usted pueda seguir la enseñanza. Aparte de eso, si usted necesita de un amigo que lo ayude a levantarse, por favor, comuníquese conmigo. Estoy para servirle. Lo que he dado de gracia, lo que he recibido de gracia, es para darlo de gracia. Comuníquese conmigo al WhatsApp 57079868 para ponernos de acuerdo y podemos hacer una reunión virtual, privada, de cualquier forma, Messenger, audiollamadas, en Messenger, en WhatsApp, en Zoom, en Meet o en Meet de Google, en cualquier medio que tengamos a nuestro alcance, la podemos hacer. Mi deseo es que así como el Señor me levantó a mí, lo levante a usted y aún más allá. También quisiera pedirle que por favor no dejemos de orar por los que están enfermos, no solo de COVID, sino de todas las enfermedades. El sistema de salud está colapsado y hay dificultad para atender todas las enfermedades. Necesitamos orar por esos enfermos, primero para que tengan un encuentro con el Señor y segundo para que el Señor extienda su mano poderosa y los sane. E igualmente, por favor, oremos por todas las personas que están en la primera línea de batalla contra las enfermedades, los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, choferes de ambulancia, paramédicos, policías, bomberos, Cruz Roja. Por favor, mantengámoslos en nuestras oraciones para que el Señor los fortalezca y los mantenga sanos. Es impresionante la cantidad de personas que están muriendo, pero dentro de ello hay tres grupos de personas que están muriendo en demasía, que son pastores, médicos y pastores o ministros del Señor, médicos y personas de la tercera edad. Oremos por ellos para que Dios tenga misericordia y los sane. Y en último lugar, quiero comentarle que a partir del próximo domingo, probablemente a eso de las 12 de la mañana, vamos a iniciar un servicio interactivo. Ya no va a ser ese servicio no va a ser por Facebook. Vamos a seguir con las transmisiones a través de Facebook Live de lunes a viernes, pero el domingo vamos a tener un servicio interactivo por una plataforma, ya sea Google Meet o Meet. Estamos por definir esa situación. Y para todos aquellos que quieran participar en ese servicio, le agradecería que me mande un WhatsApp o un mensaje a mi WhatsApp 57079868 o un mensaje por Messenger al Messenger de mi Facebook para que lo consideremos. Lo único que necesitamos es que nos dé su número de teléfono para poderlo incluir en el listado del WhatsApp donde vamos a comunicar y mandar el link para cada reunión. Si a usted le interesa, estamos a la orden. No tiene ningún costo, así que si usted está interesado, por favor, comuníquese con nosotros para incluirlo en ese grupo. Antes de terminar, quisiera que oráramos un momento. Primero, para que el Señor nos fortalezca y nos llene de su sabiduría para superar con su ayuda y con su sabiduría nuestros fracasos y alcanzar un nuevo nivel de madurez y de bendición en Él. Y en segundo lugar, para bendecir su vida o nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Acompáñeme, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios de consolación, un Dios de restauración, Señor, y tú trabajas a través de nuestros fracasos para hacernos personas más sabias,
para hacernos, Señor, personas más parecidas al carácter de Cristo, para levantarnos, Señor, a nuevos niveles de bendición, de relación contigo, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, a salir de esas cuevas en las cuales nos hemos encerrado o escondido de nuestros fracasos, de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras circunstancias difíciles, Señor. Y guíanos por tu Espíritu Santo y fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para dar todos los pasos necesarios para poder alcanzar ese nuevo nivel de sabiduría y de madurez que tú esperas para cada uno de nosotros, como parte del cumplimiento de tus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Señor, en el bendito nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros fracasos, por nuestros errores, Señor, porque indudablemente que han sido por falta de sabiduría. Pero clamamos, Señor, por esas nuevas oportunidades que tú nos das, Señor, para poder crecer y para poder salir de ahí, Señor. Sabemos que contamos contigo, Señor, pero necesitamos tomar esa decisión de desencuevarnos, Señor, para ir en pos de ti y seguirte, Padre. De morir a nuestra autoconmiseración, a nuestro orgullo, autoexaltación o autogratificación, Señor, para seguirte a ti, en pos de esos planes de bien y no de mal, Señor. Padre, también en esta hora, venimos delante de ti, Señor, al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor, de nosotros y de nuestras familias. Pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno para sanar al enfermo, restaurar al quebrantado, libertar al que está oprimido, y una opresión es esas cuevas de cautividad en las que el diablo nos quiere meter, Señor, o esas cárceles de cautividad donde nos quiere meter para neutralizarnos, Señor, para no permitirnos alcanzar tus planes de bien y no de mal. Señor, te pedimos que tú nos saques a libertad a cada uno que pudiera estar en esa situación, Señor. También te pedimos, Padre, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que le des fuerzas al que está cansado, que levantes al que está caído, Señor, que toda tristeza, frustración, angustia, desesperación, ansiedad, miedo, temor y cualquier otra emoción negativa, Señor, sea cambiada, transformada, Señor. Ese luto que pueda haber en nuestro corazón sea transformado y tú pongas en nosotros un manto de gozo, Señor, y óleo de alegría, Padre. Y por sobre todo, Señor, que nos des a cada uno de nosotros más hambre y sed de ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios todopoderoso y Padre, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de amor, Padre de gracia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, dándote gracias porque sabemos que tenemos las respuestas a nuestras peticiones, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también danos, Señor, en esta noche descanso, una restauración de nuestras fuerzas para alcanzar, Señor, todo lo que necesitamos alcanzar el día de mañana, Padre, en productividad, en cumplimientos, en bendiciones. Te lo pedimos, Señor, todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Mis amados, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya bendecido sus vidas y los esperamos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Para una transmisión sobre otro tema. Vamos a hablar el día de mañana en relación a la amargura y cómo la amargura nos afecta personalmente y afecta nuestras relaciones. Así que los esperamos a las 8 de la noche. Que tengan una linda noche, que mañana tengan un día de bendición. Les mando a todos un abrazo y gracias por permitirme compartir estas enseñanzas con ustedes. Bendiciones.